Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Si son nuevos y acaban de aterrizar en este espacio, bienvenidos sean. Prepárense para sumergirse en un mundo de historias fascinantes, de secretos revelados y de personajes que mueven pasiones. Hoy, amigos míos, vamos a desgranar un tema que ha generado muchísima expectativa, un tema que toca el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas, y que al unirlos, desatan una auténtica tormenta de emociones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más interesante, vamos a hacerlo a través de las palabras de alguien que conoce muy bien los entresijos de este mundo, alguien que ha sido testigo privilegiado de esos primeros pasos, de esas chispas que encendieron tantas miradas, el señor Erol Köse. Así que si están listos para un viaje al pasado, para descubrir cómo empezaron esta historia de éxito, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerden, ese botón de suscribirse que ven por ahí, es su pasaporte para no perderse nada de lo que traemos. ¡Vamos allá! A todos nos encanta ver el éxito, ¿verdad? Nos fascina seguir la trayectoria de esos artistas que de repente se convierten en estrellas mundiales. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fueron las primeras pruebas, las primeras miradas, las primeras conversaciones que marcaron el rumbo de una carrera? Erol Köse, un nombre que para muchos en Turquía y más allá significa conocimiento profundo del espectáculo, ha decidido abrir la caja de los recuerdos para contarnos detalles inéditos sobre los primeros días de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que, como sabemos, se han asociado íntimamente en la mente de muchos espectadores, especialmente tras su paso por la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. Erol Köse, con esa familiaridad que le caracteriza, ha estado compartiendo en diversas plataformas, y nosotros, por supuesto, estamos aquí para traérselos de forma amena y detallada. Algunas anécdotas y observaciones que arrojan luz sobre cómo se gestó la relación profesional y, para muchos, la química innegable entre Can y Demet. Imagínense la escena, los estudios de grabación, la energía del principio, las inseguridades, los sueños de conquistar el mundo de la actuación. Köse nos pinta un cuadro bastante vívido de estos dos jóvenes talentos en sus albores, antes de que las multitudes los aclamaran y los focos los encandilaran. Según lo que Erol Köse ha compartido, la impresión inicial que Can Yaman causó era la de un joven con una presencia magnética, un carisma arrollador y sobre todo, una ambición palpable. No era solo un rostro bonito, sino alguien que llegaba decidido a comerse el mundo. Köse destaca que desde el principio se notaba en Can una energía muy particular, una mezcla de confianza y una cierta rebeldía, una chispa que lo hacía destacar entre la multitud. Se habla de que Can, incluso en esas primeras etapas, ya tenía una visión clara de lo que quería lograr y que trabajaba con una intensidad encomiable para conseguirlo. No era un actor que se conformara, sino uno que buscaba superar sus propios límites y dejar huella. Por otro lado, Demet Özdemir es descrita por Köse como una actriz con una dulzura innata, pero también con una gran profesionalidad y una capacidad camaleónica para meterse en sus personajes. Se resalta su naturalidad, su frescura en pantalla, y cómo esa combinación de dulzura y talento la hacían irresistible para el público. Köse menciona que Demet, desde sus primeros trabajos, ya mostraba una madurez actoral sorprendente, una habilidad para transmitir emociones de forma genuina que atrapaba a quien la viera. No se trata solo de belleza, sino de una conexión real con su oficio, de una dedicación que la hacía brillar. Pero la verdadera magia, la que todos hemos podido presenciar, nació cuando estos dos talentos coincidieron en el set de Erkencikus. Erol Köse nos cuenta que desde el primer momento, se percibió una conexión especial entre Can y Demet. No era solo la química de los personajes que interpretaban, Sanem y Can Divit, sino algo más profundo, algo que trascendía la ficción. Köse habla de cómo esa buena sintonía, esa camaradería y ese respeto mutuo se reflejaban en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y eso, queridos amigos, es oro puro para cualquier serie. El público percibe esa autenticidad, esa energía compartida, y se contagia de ella. Köse ha hecho hincapié en que, lejos de lo que a veces se rumorea en la prensa o en las redes, la relación entre Can y Demet en el set era de gran profesionalidad. Había admiración mutua, trabajo en equipo y un deseo compartido de sacar adelante el proyecto. Claro, las largas jornadas de rodaje, la intensidad de las escenas y la cercanía que se genera en un set de grabación pueden dar pie a mucha
Especulaciones y es natural que los fans, al ver tanta conexión en pantalla, deseen que esa magia se traslade a la vida real. Pero Kose nos recuerda que a veces, la mejor historia de amor es la que se vive en la ficción, y que la complicidad profesional puede ser tan poderosa como cualquier otra cosa. Lo que Kose revela es que esa primera impresión de Kan como un joven ambicioso y de Demet como una actriz dulce y talentosa se potenció enormemente cuando trabajaron juntos. Él con su energía arrolladora y su carisma natural, ella con su dulzura y su gran capacidad interpretativa. Juntos crearon una pareja inolvidable que conquistó audiencias a nivel mundial. La forma en que interactuaban, la chispa que saltaba entre ellos en cada escena, hizo que los espectadores se enamoraran no solo de los personajes, sino de la idea de ellos como pareja. Y ese es un mérito innegable de ambos actores y de la química que supieron construir. Erol Kose, al compartir estas vivencias, nos invita a reflexionar sobre el talento, la dedicación y, por qué no decirlo, un poco de esa magia que rodea al mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de cada estrella hay un camino, a veces con sus sombras y sus luces, pero siempre con mucho esfuerzo y pasión. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos de los pilares del éxito de las series turcas en el panorama internacional, y escuchar de primera mano, o casi, cómo fueron esos primeros compases de su trayectoria, cómo se tejieron esas primeras fibras de su fama, es realmente fascinante. Es importante destacar que si bien la relación entre Can y Demet fue uno de los grandes atractivos de Erkencikus, ambos actores han seguido cosechando éxitos por separado. Can Yaman ha protagonizado otras producciones que lo han consolidado como un ídolo internacional, explorando diferentes registros y demostrando su versatilidad. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cautivando al público con sus papeles, mostrando una evolución constante y una gran capacidad para asumir retos en su carrera. Esta trayectoria individual no hace sino confirmar el talento innato de cada uno y la fuerza que tuvieron al unirse en aquel proyecto tan especial. La figura de Erol Kose como comunicador y conocedor del medio es clave aquí. No se trata de chismes baratos, sino de análisis y de recuerdos compartidos por alguien que ha estado en la arena. Él nos ofrece una perspectiva más profunda, nos ayuda a entender el detrás de cámaras, las dinámicas que se generan y la importancia de la sinergia entre actores para crear una obra memorable. Sus palabras nos permiten ver a Can y Demet no solo como figuras públicas, sino como artistas que en un momento dado, supieron conectar de una manera excepcional, creando algo que resonó en millones de corazones. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Nos llevamos la imagen de un joven Can Yaman con una ambición que prometía grandes cosas, una energía que contagiaba y un carisma que abrumaba. Y de una Demet Özdemir, radiante, dulce, pero con una profesionalidad y un talento que le auguraban un futuro brillante. Y cuando estos dos elementos se unieron en Erkencikus, bajo la guía y la química que supieron crear, el resultado fue un fenómeno. Erol Kose, con sus revelaciones, nos da las claves para entender un poco mejor esa magia, ese éxito que trascendió fronteras y que sigue vivo en la memoria de los fans. Es un recordatorio de que el talento, cuando se combina con la pasión y las oportunidades adecuadas, puede crear historias inolvidables. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente en esos primeros días, es una de esas historias que vale la pena contar y recordar. Nos enseña que la química en pantalla no siempre es producto de la casualidad, sino a menudo el resultado de una conexión genuina, de un respeto mutuo y de un trabajo duro para dar vida a personajes que enamoran. Y así, mis amigos, llegamos al final de este viaje al pasado. Hemos desvelado, gracias a las revelaciones de Erol Kose, algunos de los secretos mejor guardados de los primeros días de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia de talento, de ambición, de dulzura y sobre todo, de una química que conquistó al mundo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Ya conocían estas anécdotas? ¿Son fans de Can y Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo que los leo con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que más gente pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.
Un abrazo enorme y hasta pronto.